Bueno, hola a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a seguir avanzando y repasando algunos temas importantes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista. Y vamos a repasar los puntos que nos parecen en este momento más importantes de conocer. Nosotros sabemos que el TEA se describe como un desafío del neurodesarrollo que es bastante frecuente, que es altamente heredable, muy heterogéneo, como vamos a ver, y que en general ocurre acompañado de otras condiciones. El trastorno del espectro autista en este momento es considerado un constructo, ¿no? Utilizado para describir personas que tienen algunos desafíos en particular y que, como vamos a ver, tienen que ver con la comunicación social y con comportamientos que tienden a ser repetitivos o intereses que son más bien definidos y restringidos. A veces se suman dificultades en la integración sensorial y todo esto en general comienza temprano en la vida. Lo que vemos habitualmente es que las familias son quienes más acompañan al individuo con TEA a lo largo de su vida y es por eso que sus preocupaciones deben ser consideradas en la consulta y también las del propio individuo, también además de en la consulta, en la investigación. Bueno, Lorna Wynne fue una psiquiatra inglesa que estudió muchísimo sobre el autismo y ella describió una tríada característica de diagnóstico o una tríada común en las personas con este diagnóstico, en las cuales se evidenciaban dificultades en la interacción social, en la comunicación tanto verbal como no verbal, y un repertorio restringido de intereses y actividades, ¿no? Que esto hace referencia a no solo las conductas, sino también los intereses. Como nosotros sabemos y venimos estudiando a lo largo de este curso, tenemos distintos tipos de diagnóstico, ¿no? Tenemos tres instancias o tres eh, modelos diagnósticos. Por un lado está el diagnóstico categórico, que lo dan los criterios clínicos y los tenemos a partir de los manuales de diagnóstico. Están los diagnósticos funcionales, que sabemos que está la FIS como manual de referencia y que hace referencia sobre todo a las actividades y participación que realiza esta persona. Y tenemos el diagnóstico etiológico, que es el diagnóstico de la causa. Bueno, vamos a tratar de ir repasando estos temas como para tener un diagnóstico completo. Desde el punto de vista categórico, a partir del DSM-5 se describieron criterios como es el DSM-5 de tipo A, B, C y D, en los cuales se incluyen déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, y que no son atribuibles a un retraso general o un retraso global del desarrollo. Es decir, es un niño en el cual las dificultades en la comunicación no se deben a un retraso global del desarrollo y, como vamos a ver más adelante, no habla específicamente del lenguaje, sino de la comunicación. En el criterio B existen patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restrictivos o repetitivos. Como podemos ver, como vamos a ver, hay distintos tipos de expresión fenotípica de este ítem y es dependiendo también muchas características, entre ellas, por ejemplo, el nivel cognitivo. Nosotros podemos ver niños pequeños con comportamientos repetitivos como movimientos de brazos, de manos o como un tipo de juego más bien repetitivo o estructurado, y también podemos ver intereses claramente definidos, como pueden ser tal vez intereses comunes a otros pares de la misma edad, pero que son muy intensos y son muy inflexibles o difíciles de modificar. Y ahí también estas características entran dentro de los patrones de comportamiento. Eh, Previamente en el DSM-4 los ítems se separaban en comunicación, interacción social y conducta. Bueno, a partir del DSM-5, la comunicación y la interacción social están incluidos en la comunicación social, en el mismo ítem, en el ítem A. Por otro lado, tenemos los síntomas, como sabemos, deben estar presentes en la primera infancia, pero es real que muchas veces las demandas sociales en niños con muchas habilidades, ¿no? Con niveles cognitivos altos o eh, tal vez capacidades de adaptarse y con buenos comportamientos y que tal vez tienen lenguaje, es posible que
si bien los síntomas están presentes en la primera infancia, no podamos reconocerlos o no llegue la preocupación y el diagnóstico se haga a edades más avanzadas. Y otra característica u otro criterio que se debe cumplir es que estas características deben limitar o discapacitar el funcionamiento cotidiano. Y esto es novedoso para para un manual de diagnóstico categórico, ¿no? Donde el impacto en el funcionamiento está considerado dentro de los criterios diagnósticos. Cuando hablamos de los desafíos en la comunicación, en la interacción, lo que vemos muchas veces es los déficits en la reciprocidad social y emocional, en esta ida y vuelta en la interacción, ¿no? Podemos verlo inicialmente como los precursores de la comunicación en bebés pequeños, ¿no? Alrededor de los 6 meses, a partir de los 6 meses, la sonrisa social correspondida, ¿no? Eh, Puede ser por menos, porque hay observamos poco de estas características o de estas acciones, o porque hay por demás, por fuera de lo que uno espera dentro de lo esperable, ¿no? Es decir, puede abarcar un acercamiento social anormal o una incapacidad para mantener la alternancia en una comunicación, y que hay pocos intereses o emociones o afectos compartidos, hasta una ausencia, bueno, muy importante en la iniciativa social, ¿no? Lo que vemos es que eh, hay un grupo de pacientes, un grupo de personas dentro del diagnóstico de autismo que no es por el diagnóstico o por la dificultad de la interacción y la comunicación, no se da por poca comunicación, sino más bien porque no es adecuada al contexto, ¿no? Hay poca lectura del contexto. Entonces, son esos casos donde por ahí vemos niños que se acercan demasiado desconocidos o que pueden decir algunos comentarios que no son adecuados para este momento o que pueden herir y ellos no darse cuenta. Bueno, por supuesto que sumado al resto de los criterios, ¿no? El DSM-5 tiene una, bueno, además de reconocer el funcionamiento como parte de los criterios diagnósticos, reconoce que hay una diversidad dentro del grupo de espectro del autismo, ¿no? Y entonces nos invita a poder definir especificadores para la severidad, ¿no? Y también para poder definir dentro de los distintos grupos, nosotros podemos decir que hay un niño o una niña con diagnóstico de autismo y tenemos que definir los especificadores para ver en qué medida eh, o qué características reúne, ¿no? Y estos son la discapacidad intelectual, es decir, cuando uno hace el diagnóstico debería especificar si tiene DI acompañante o no, si hay o no un trastorno del lenguaje concomitante, si hay alguna condición médica o genética asociada o un factor ambiental que conozcamos, o si hay otro trastorno del neurodesarrollo, hay algún trastorno mental o del comportamiento. Entonces, con todo esto nosotros podemos, de alguna manera, a este grupo tan heterogéneo, darle una delimitación. Bueno, sabemos que es muy heterogéneo y que dentro de este diagnóstico tenemos diversidades infinitas de personas con fenotipos conductuales diferentes, pero que mantienen estos 3 criterios o 2 criterios en común, ¿no? Sabemos que se diagnostica por criterios conductuales, a esto vamos a volver luego. Sus síntomas o sus características reflejan el resultado de la interacción de muchos factores genéticos, epigenéticos y no genéticos, ¿no? Ambientales, que determinan la trayectoria del desarrollo que es única para cada persona. Entonces, no hay dos personas iguales. Y lo que nosotros siempre decimos es que la heterogeneidad es la regla. Tenemos diversa variabilidad en niveles cognitivos, en niveles lingüísticos, en estereotipias o movimientos corporales, en intereses, en la socialización. Lo vemos a diario y hay infinidad de fenotipos conductuales, ¿no? Entonces ahí vemos personas que tal vez el niño repite cuando uno le pregunta algo o no contesta, o que sí puede contestar perfectamente, hay ausencia o retraso en el lenguaje, o que no señala inicialmente, no hay contacto visual, o sí hay contacto visual, o sí hay mucho uso de gestos, eh, pareciera como que no escucha o al contrario tiene una hipersensibilidad, prefiere jugar solo o busca jugar con otros niños, pero tal vez esa búsqueda o ese acercarse no es adecuado a lo que espera, a la edad.
se apega a objetos o busca tener siempre el mismo objeto, dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o a cambios de rutinas, movimientos repetitivos, todo esto es muy variable. ¿De dónde viene? Bueno, sabemos que tiene un origen neurobiológico y hay una gran carga genética. Hay una interacción conocida entre genes y ambiente. Y hay una variación en el desarrollo y el funcionamiento cerebral que está determinada por la expresión de estos genes, ¿no? Y cada vez se van conociendo más. Pero lo que sí sabemos es que a diferencia de lo que antes se pensaba, que era una cuestión puramente ambiental, hace mucho tiempo atrás, hay una interacción entre genes conocidos y el ambiente. Sabemos que la prevalencia estimada sigue siendo 1 en 100, que hay mayor diagnóstico en niñas en niños que en niñas, aproximadamente 4 a 1. Habitualmente es diagnosticado en niños pequeños, antes de los 3, 4 años, aunque sabemos que puede ser diagnosticado previo a los 18 meses. Bueno, ya desde hace tiempo que se viene estudiando en la etiología y que se empezó a estudiar el componente genético y la concordancia para autismo en gemelos, ¿no? Y se vio muchísima concordancia genética. También se estudiaron hermanos con una recurrencia del 18% y hay cientos de genes involucrados y cada día se conocen nuevos. Y los avances en la genética permiten determinar hasta aproximadamente el 25% de las causas. Y los CNV son los responsables en el 20%, ¿no? Que son estos genes que tienen el copy number variant, que tienen esta información para como vamos a ver más adelante, la sinapsis neuronal. Y en algunos casos, menos, entre el 3 y el 5%, hay alguna modificación de un solo gen. Entonces, si le prestamos atención a este gráfico, entramos por la derecha donde dice ambiente, y en el ambiente tenemos los factores maternos, las infecciones, las toxinas eh, y los genes. Todo esto, lo materno de las infecciones y las toxinas es el ambiente y los genes van generando, van desarrollando la maduración y el desarrollo intrauterino del cerebro, ¿no? Y que luego va a continuar el desarrollo a nivel postnatal y la maduración luego del segundo al tercer año de vida. Entonces, nosotros podemos reconocer trayectorias neurobiológicas en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Como a nivel neuronal y cortical, la sinaptogénesis y el modelado dendrítico, ¿no? Las redes neuronales y el desarrollo de las mismas y el crecimiento del cerebro. Y eso va en paralelo con las trayectorias del neurodesarrollo, que son el fenotipo conductual, es decir, lo que nosotros vemos en el comportamiento. Y hay una determinada trayectoria neurobiológica que a su vez está determinada por la interacción entre algunos genes y algunos factores ambientales que genera este desarrollo del fenotipo conductual que tiene desafíos en la comunicación social y la interacción, eh, algunos desafíos en el comportamiento y en los intereses, y también algunos desafíos en el desarrollo motor. Cuando se dan todas estas variables, tanto genéticas como ambientales, lo que vemos es un fenotipo conductual parecido al de los síntomas. Entonces acá podemos ver la concordancia o el paralelismo entre algunos genes, como por ejemplo los genes STEM, que son, o los JAK3, perdón, que están muy relacionados con el autismo y muy estudiados, con el desarrollo de la proliferación neuronal, la migración, ¿no? La sinaptogénesis, la formación de la glía, bueno, la muerte programada para la poda dendrítica, bueno, tenemos y la mielinización también, previo al nacimiento y posterior, ¿no? Lo que continúa luego. Entonces hay una correlación genética entre las funciones de los genes y lo que va sucediendo en el sistema nervioso central de manera prenatal y postnatal. Y eso está estudiando. Lo que nos muestra es que hay un equilibrio o un balance entre la relación entre los genes y el ambiente. Bueno, hay mucha controversia sobre el aumento de la prevalencia y en realidad lo que, lo que podemos decir es que hay una conjunción de sucesos, ¿no? Están sucediendo muchas cosas que están haciendo que se visibilice más o que haya una
eh, pareciera haber un aumento en la prevalencia, ¿no? Hay cambios de diagnóstico, una cosa que se llama superposición diagnóstica. Muchos estamos estudiando mucho más las características del autismo y tal vez fenotipos conductuales que antes eran diagnosticados como discapacidad intelectual, ahora los estudiamos de una manera más aceptada y nos damos cuenta que en realidad reúnen criterios para autismo. Hay comorbilidad con otro diagnóstico, eh, que tal vez antes se contabilizaban como otros diagnósticos y ahora el autismo está más estudiado y entonces pasan a ser diagnósticos principales. Hay mayor amplitud en los criterios diagnósticos. Si nosotros revisamos los manuales previos, vamos a ver que no existía el concepto de espectro, sino más bien distintos tipos de condiciones parecidas, ¿no? Y entonces eso hace que se vayan sumando, digamos, fenotipos que entran dentro del mismo diagnóstico. Por otro lado, se está realizando, está bajando la edad diagnóstica a lo largo de ancho del mundo. Eh, Hay aumento de prevalencia de factores asociados, y es verdad. Hay múltiples factores que se asocian, tanto ambientales como personales, o como factores médicos que van asociándose. Y bueno, la pregunta es cuál es el aumento real de casos, ¿no? Y esto está muy estudiado, pero lo que sí vemos es que estudios con metodología, bueno, poblacional y seria, eh, lo que ve es que es más o menos estable la prevalencia de autismo en niños que en adultos. Y eso nos muestra que es posible que haya una estabilidad diagnóstica, ¿no? Y que estemos hablando de 1 en 100 en este momento. Bueno, ¿qué debe hacer el pediatra o el médico de atención primaria o el agente de salud que recibe a una familia eh, que tiene alguna sospecha diagnóstica? Bueno, nosotros sabemos que este grupo de personas son los que primero son consultados por la familia y que casi siempre reciben las preocupaciones de los padres, ¿no? Entonces, en el primer nivel de atención es muy importante realizar la vigilancia del desarrollo y observar los precursores del lenguaje. También podemos tener estrategias y herramientas para el screening del desarrollo, pero es muy importante no olvidar de vigilarlo, ¿no? Hay distintos tipos de inicio dentro del autismo, y esto está descrito hace tiempo. Hay un grupo que inicia temprano, que tiene eh, poco nivel comunicativo, ¿no? Desde los 6 meses, ahí nosotros vemos que inicia temprano y se reconoce de manera temprana porque hay pocas herramientas observables de comunicación. Hay otro grupo que hace una meseta, que viene con un desarrollo más o menos típico y luego se detiene, y un tipo de presentación con una regresión, que hay un avance en la adquisición de habilidades y luego un retroceso. Bueno, muy bien. La preocupación más frecuente es la ausencia de lenguaje, el retraso del lenguaje o las dificultades en la conducta. Es decir, que si nosotros recibimos a la consulta una familia que está preocupada por alguna de estas cuestiones vinculadas al lenguaje o a la conducta, debemos prestar especial atención. Y como vimos antes, las preocupaciones de los padres en general son acertadas. Son quienes más conocen a sus hijos y sabemos que cuando hay una preocupación o dos preocupaciones se van sumando y es más probable que tengamos un diagnóstico del desarrollo. Bueno, me gustaría detenerme un minuto aquí y revisar las guías NICE que nos traen algunas consideraciones, algunas recomendaciones. Ellos sugieren utilizar información para el diagnóstico de todas las fuentes, es decir, no solo de nuestra observación, sino también de informes de la escuela, de otros terapeutas, del equipo, de la familia, que hay cuidadores, que no son los padres, ¿no? Las cuales junto con el juicio clínico nos van a ayudar a diagnosticar según los criterios de SM5 o CIE, ¿no? No confíe únicamente en ninguna herramienta de diagnóstico específica para autismo para diagnosticar. Y esto es así porque conocemos algunas herramientas que nos ayudan al diagnóstico, pero que utilizadas solas nos pueden llegar a traer resultados confusos. Es muy importante la historia del desarrollo y es muy importante conocer eh, la opinión de la familia.
Bueno, en el primer nivel de atención o en la consulta pediátrica, cuando queremos hacer un screening, tenemos el cuestionario MECHAT revisado, que lo que nos da es nivel de riesgo, ¿no? Un riesgo según el puntaje. Son preguntas que al sumarse los resultados, las puntuaciones nos van a dar un bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto. Este es el MECHAT, el revisado, y tenemos distintas preguntas que van orientadas a las características del autismo, sobre todo en edades tempranas, y que nos van a ir orientando, pero hay que recordar que esto tiene que sumarse, esta es una herramienta de screening y que nos tiene que dar un apoyo a nuestra sospecha diagnóstica, o tal vez cuando nosotros tenemos una sospecha y la familia no llegó a preocuparse, uno puede mostrar esta escala para que la familia piense en estas, o considere estas características, considere pensar, bueno, cómo es la comunicación, cómo es el lenguaje, cómo es la conducta, y entonces ahí poder juntos con la familia ir transitando la evaluación. Bueno, esto vamos a seguir repasándolo a lo largo de este módulo porque es muy importante. El trastorno del espectro autista es una condición del desarrollo que se diagnostica por el comportamiento. No tenemos a la fecha ningún estudio complementario que nos dé diagnóstico de autismo. Y para eso necesitamos una buena historia clínica, ¿no? Detallada sobre las características, la historia del desarrollo, ¿no? La observación directa del niño, un examen físico orientado al desarrollo, como decíamos en el módulo de historia clínica, la investigación de la visión y la audición, si es necesaria alguna interconsulta con especialistas, a veces necesito apoyarme en algunos test diagnósticos y algunos estudios complementarios, pero sabemos que no existe ninguna herramienta de laboratorio ni ningún estudio complementario que por sí mismo me pueda dar el diagnóstico. Bueno, ¿qué nos dice eh, este artículo que escribió Catherine Lord, que es la creadora del ADO, que, bueno, que mucha controversia trae su utilización de manera aislada? Ella misma dice que cuáles son los elementos esenciales para el proceso diagnóstico. La historia del desarrollo detallada, en la cual se incluyen preocupaciones, la historia del desarrollo y características actuales, ¿no? La observación de la interacción y la conducta del niño con sus cuidadores y otros adultos, de manera estructurada o no estructurada. Cuando hablamos de manera estructurada, hablamos de una herramienta diagnóstica o de un test, como podría ser el ADO o la diagnóstico, o no estructurada, la observación clínica, ¿no? Y sugieren idealmente poder contar con cuestiones que son por ahí difíciles en el hacer cotidiano, pero en la medida de lo posible y tal vez en algunos momentos, en algunos casos en los que nos da duda, poder observar al niño en grupo de pares, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones actuales. Cuando nosotros hacemos la observación, lo que vamos a ver es qué tipo de patrón de desarrollo tiene ese niño o esa niña. El patrón típico en el cual la adquisición de habilidades o de hitos del desarrollo va siguiendo una cronología esperada y va adquiriendo, ¿no?, diferentes pautas, o un patrón de retraso en el cual se van adquiriendo esas pautas, pero con una cronología distinta, ¿no?, con como alguna demora en alguna adquisición de alguna pauta. Puede ser que veamos una regresión, es decir, que haya logrado algún hito que después se pierde, o un patrón de desvío, en el cual hay hitos que sí se consiguen y otros que son atípicos para la edad, ¿no? Y que tal vez un niño que no puede pedir con una oración, pidiendo, por ejemplo, quiero más agua, o no puede señalar, pero puede contar en inglés, ¿no? Le llamamos desvío o desarrollo atípico porque lo que esperamos es que primero se pueda pedir en un acto comunicativo y luego se adquiere un lenguaje en otro idioma, ¿no? Bueno, las mismas guías, ¿qué nos dice con respecto a las interconsultas? No hay que realizar interconsultas rutinarias, ¿no?, ni ninguna investigación médica como parte de la evaluación diagnóstica. Y algunas circunstancias a considerar de manera individual y con base en el examen físico, el sitio clínico y el perfil de la persona, ¿no? Es decir, pruebas genéticas, si hay dismorfias, anomalías congénitas o evidencia de alguna discapacidad intelectual, electroencefalogramas si hay sospecha de epilepsia, ¿no?, o si hay antecedentes, pero no de manera rutinaria. ¿Cuáles son los test que apoyan al diagnóstico? No test diagnósticos, sino que nos ayudan a
bueno, de alguna manera a nuestra sospecha diagnóstica o no, ¿no? Y son el ADR, que ya lo vimos en el primer módulo, el ADO, la escala de autismo infantil CARS y el cuestionario de TCC, entre otros, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Sabemos que se busca el tratamiento que comience de una manera temprana, con abordajes conductuales sistemáticos, estructurados, ¿no? Y que estén orientados a la conducta y a la comunicación. Idealmente que participen los padres en el tratamiento y que sea una intervención centrada en la familia, en la cual la familia pueda ser parte del equipo, eh, proponiendo objetivos, planteando preocupaciones, teniendo estrategias dadas por los terapeutas, y que, como siempre decimos, la familia es quien más está con el niño, ¿no? Luego de una intervención de un par de una hora o de 45 minutos hasta la semana siguiente, es la familia quien está, tanto la familia como la escuela. Entonces, esa red de aprendizaje debería formarse y la familia debe tener un lugar importante en ese sentido. Bueno, sabemos que una intervención es eficaz si hay resultados que sean significativos y que se puedan generalizar, que no sean resultados que únicamente se vean de manera estructural en el consultorio. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos evaluar resultados? ¿No? ¿Cómo podemos saber si la intervención está siendo efectiva o no? Bueno, tenemos maneras objetivas de verlo, pero sobre todo nosotros nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Y podemos preguntarnos qué elementos facilitan los buenos resultados. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos para alcanzar esos objetivos o esos resultados? Las preocupaciones de los padres son parte de los objetivos de las terapias. ¿Cuáles son los buenos resultados? ¿Qué es un buen resultado? ¿Qué es lo que ayuda a mejorar? ¿Cómo compartir experiencias escolares tan diversas? ¿Cómo hacemos para compartirlas entre el resto, ¿no? Entre todos los demás. Entonces, lo que nosotros sabemos es que tenemos una herramienta que es la FIS para recopilar datos de funcionamiento y poder comparar en un mismo individuo, previo a la intervención y posterior, o a nivel comunitario o a nivel global. Entonces, ¿por qué sería útil utilizar la FIS en pacientes con diagnósticos de TEA? Y es porque nos ayudaría a responder estas preguntas que nos hicimos recién. Reorienta la perspectiva de evaluación sin descuidar los síntomas centrales, permite evaluar los resultados desde el punto de vista de las actividades y de la participación, no de la capacidad de realizar algo sino su desempeño, y ayuda a establecer los acuerdos necesarios y a conocer cuáles son las prioridades del niño y su familia. Un ítem que tal vez no siempre tenemos en cuenta de manera estructurada, ¿no? Y luego permitirá compartir la información en un lenguaje común. Entonces, para recordar, sabemos que este es el cuadro de la FIP, los componentes que propone la FIP como componentes de la salud y la discapacidad, y tenemos las funciones y las estructuras corporales, las actividades y participación, y luego los factores ambientales. Todo esto se considera. Sabemos que conocer las barreras y los facilitadores del ambiente nos puede dar lugar a desarrollar estrategias que mejoren la participación de los niños y las niñas con TEA en su comunidad, porque vamos a tener un lugar o una actividad para ir a trabajar, ¿no? O sea, conocer cuáles son barreras y facilitadores nos da la posibilidad de ahí ir a buscar mejorías, ¿no? Mejorando las barreras y potenciando los facilitadores es posible que mejore la participación. Bueno, hasta acá es generalidades y lo más importante que debemos saber. Y ahora me gustaría, antes de finalizar, contarles, bueno, en general tenemos muchos desafíos diagnósticos, pero hay algunos grupos de personas que tienen desafíos propios para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, las niñas. El diagnóstico de autismo en niñas o en mujeres reconoce tres grupos según el momento del diagnóstico. Por un lado, en niñas pequeñas con ausencia de lenguaje, es más, de alguna manera, eh, reconocible, ¿no? Las características son más reconocibles. Ahora, en niñas de edad escolar, que en su infancia temprana adquirieron el lenguaje de manera adecuada,
Tal vez vemos las dificultades de aprendizaje o una timidez extrema, o tal vez dificultades para poder pertenecer a un grupo de amigos, o múltiples grupos, pero ninguno cercano. Eh, Estos en la edad, en la infancia, en la edad escolar, y luego adolescentes y adultas que tal vez pasaron por todos estos momentos, ¿no? Por el momento de la infancia temprana y tardía, sin grandes, por lo menos, características evidentes, ¿no? Y que su diagnóstico se da posteriormente, por ejemplo, cuando se realiza el diagnóstico de sus hijos, ¿no? O, bueno, o se diagnostican otros trastornos psiquiátricos. Las niñas tienen intereses restringidos que en general tienden a ser socialmente más aceptados, o tal vez son parecidos a los de los padres. Por ejemplo, intereses que tienen que ver con las princesas, las muñecas, intereses parecidos a los que tienen sus amigas de la misma edad. Lo que cambia es la intensidad de ese interés, ¿no? Y la capacidad de modificar el juego, por ejemplo. Los varones muestran más hiperactividad, ¿no? Y eso, o problemas de conducta, y eso llevan a la consulta muchas veces de manera muy simultánea. Es verdad que hay una expectativa social distinta entre niñas y niños. Los padres de los niños de las niñas, perdón, con autismo reportan que no logran captar lo que es inusual de este juego simbólico. Lo que vemos muchas veces es que el juego genera una escena de juego, pero que muchas veces es repetitiva, que muchas veces es difícil de modificar, porque muchas veces es como una actuación en la cual se presentan los objetos o los muñecos de una manera que parece ser simbólica. A veces hay que prestarle muchísima atención al juego, porque se nos puede pasar por algo. Entonces ahí si aparece una mínima preocupación de la familia, tenemos que ir a indagar. Hay un aspecto y una cosa muy importante que es el camuflaje en niñas y mujeres con autismo, las cuales aprenden a camuflar sus rasgos, ¿no? Por ejemplo, de manera consciente pueden suprimir conductas de autoestimulación en público y aprender a hacerlas de manera privada, ¿no? Eh, una persona describió esto como ponerme en mi mejor modo normal. El camuflaje es una de las razones por las cuales se llega más tarde al diagnóstico o tal vez no se llega, ¿no? Eh, hasta que ya no pueden compensar más la brecha social, ¿no? Es extremadamente cansador para una niña o una mujer camuflar síntomas de autismo o características o necesidad de movimiento, eh, bueno, hasta, imaginémonos al fin del día, ¿no? Habiendo tenido que camuflar o que generar eh, o que esconder algunas conductas porque conocemos que socialmente no son bien vistas, porque esa es una característica. Las mujeres tienen mayor capacidad de imitación social, mayor conciencia eh, social, ¿no? Entonces, si podemos comprender que camuflaje es una característica del fenotipo femenino del TEA, es posible que lleguemos al diagnóstico antes y mejorar los apoyos, ¿no? O sea, deberíamos considerar en ese grupo de mujeres que el camuflaje está dentro de las características del fenotipo conductual. Hay otro grupo, ¿no? de niños, de personas con autismo, en los cuales tal vez el diagnóstico no se hizo desde pequeño. Y es porque, si bien los comportamientos del autismo están presentes en la primera infancia, las características no siempre son evidentes hasta que las circunstancias del ambiente cambien. Por ejemplo, empieza la escuela o pasa a la escuela secundaria y ahí las presiones sociales o los desafíos sociales aumentan y ahí aparecen en evidencia los síntomas, ¿no? Entonces, con el tiempo, el autismo ha pasado de ser una condición infantil con desafíos asociados, ¿no? En el lenguaje y en el funcionamiento intelectual a un concepto más amplio. Incluye muchas personas con síntomas leves, que tal vez no los muestran hasta más tarde en la vida. Hay un momento en la evaluación final, que es la devolución diagnóstica, y entonces nosotros siempre estamos pensando, volviendo a pensar y discutiendo cuáles son los beneficios del diagnóstico. Eh, por un lado, comprender las características del niño y de la niña, ¿no? A los muchos
padres les sirve y pueden comprender y entender que no hay relación con ninguna falta que ellos hayan tenido, sino que sabemos que hay una interacción genética y ambiental, y también nos puede permitir el acceso a intervención. En la evolución diagnóstica se ha descrito que las familias consideran como importante cómo les informamos, estar en ese momento con su pareja u otro familiar y después la posibilidad de realizar preguntas posteriormente, luego de esa consulta, porque en ese momento es muy difícil poder eh, ordenar ideas, priorizar, y tal vez es muy dura la información y necesitan volvernos a ver. Entonces, resumiendo, en el seguimiento pediátrico aparece una sospecha de autismo, ya sea porque viene de la escuela o por la familia, o porque nosotros mismos en la consulta la vemos, se realiza la evaluación y luego la devolución, planteamos objetivos, apoyos y acompañamiento, y luego debemos acompañar la trayectoria de vida, la educación, la autonomía, ¿no? Hasta la adultez. Bueno, muchas gracias. Eh, Nos vemos en el encuentro sincrónico y vamos a seguir conversando sobre estos temas, poniendo casos.